organizándonos para triunfar de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro Segunda de Reyes, desde el capítulo 15 en adelante. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolía, oriunda de Jerusalén. Azarías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificio y quemando incienso en ellos. Sin embargo, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte, y como el rey Azarías tuvo que vivir aislado en casa, su hijo Jotam quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Azarías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo que ofende al Señor, como lo hicieron sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo atacó en Ibleam y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. De este modo se cumplió la palabra que el Señor le había dado a conocer a Jehú: durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Salum, rey de Israel. Salum, hijo de Jabes, ascendió al trono en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó en Samaria 1 mes. Pero Menahem, hijo de Gadí, llegó de Tirsa a Samaria, y allí atacó a Salum, hijo de Jabes, y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel por aquel tiempo. Menahem atacó la ciudad de Tirsa. Como no le abrieron la puerta de la ciudad, mató a todos los que vivían allí y en los alrededores, comenzando por Tirsa, y le abrió el vientre a las mujeres embarazadas. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Menahem, hijo de Gadís, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 10 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues durante toda su vida jamás se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país, y Menahem le entregó 33,000 kilos de plata para ganarse su apoyo
y mantenerse en el trono. Menahem le exigió este dinero a los israelitas. Todos los ricos tenían que pagar al rey de Asiria medio kilo de plata. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Los demás acontecimientos del reinado de Menahem y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem murió y su hijo Pekahía lo sucedió en el trono. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pekahía, hijo de Menahem, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 2 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de los oficiales, que se llamaba Pekah, hijo de Remalía, conspiró contra él, apoyado por 50 galaadistas, atacó a Pekahía, a Argo y a Ariel en la torre del palacio real en Samaria. Así fue como lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekahía y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pekahía, hijo de Remalía, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 20 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En tiempo de Pekah, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y conquistó Lión, Abel, Bemacá, Janoa, Cedé, Hazor, Galaad y Galilea, incluyendo todo el territorio de Neftalí. Además, deportó a los habitantes de Asiria. Entonces Osea, hijo de Elá, conspiró contra Pekah, hijo de Remalía, y lo atacó. Así fue como en el año 20 de Jotam, hijo de Uzía, lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekah y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año del reinado de Pekah, hijo de Remalía, rey de Israel, Jotam, hijo de Uzía, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadok. Jotam hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzía. Fue Jotam quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificio y quemando incienso en ello. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Durante su reinado, el Señor comenzó a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pekah, hijo de Remalía.
Jotam murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su antecesor, y su hijo Acá lo sucedió en el trono. En el año 17 del reinado de Pekah, hijo de Remalía, Acá, hijo de Jotam, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acá no hizo lo que agrada al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo según la repugnante ceremonia de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. También ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. En cierta ocasión, Rezín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalía, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén para hacerle guerra a Acá y sitiaron la ciudad, pero no lograron tomarla. Por aquel tiempo, Rezín, rey de Siria, había reconquistado la ciudad de Elat, desalojando a los de Judá que vivían allí. Posteriormente, los edomitas se establecieron en Elat y allí se han quedado hasta el día de hoy. Acá envió entonces mensajero a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Acá también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. El rey de Asiria, accediendo a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes a Oir y mató a Rezín. El rey Acá fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio el altar que había en la ciudad, el rey Acá le envió al sacerdote Uría un plano del altar con un dibujo de todos los detalles. Entonces Uría construyó un altar según las instrucciones que el rey Acá le había enviado desde Damasco, y lo terminó antes de que el rey regresara. Cuando éste llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y presentó allí una ofrenda. Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el mismo lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Luego le dio estas órdenes al sacerdote Uría: ofrece en este lugar altar
el holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las libaciones del pueblo en general. Rocía sobre este altar la sangre de todo el holocausto y sacrificio, pero el altar de bronce lo usaré yo. Y el sacerdote Uría hizo todo lo que el rey Acá le ordenó. El rey desmontó los paneles de la base y le quitó los lavamanos. Además, bajó la fuente que estaba encima de los bueyes del bronce y la instaló sobre un enlosado de piedra. Y por diferencia al rey de Asiria, quitó del templo del Señor el techado que se había construido allí para celebrar los sábados, así como la entrada exterior para el rey. Los demás acontecimientos del reinado de Acá están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Acá murió y fue sepultado con su antepasado en la ciudad de David, y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. En el año 12 del reinado de Acá, rey de Judá, Osea, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían predecido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Osea, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Osea lo traicionaba, pues éste había enviado emisario a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Osea, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y lo instaló en Halat, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en la ciudad de los Medos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que lo había sacado de Egipto, librándolo del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor le había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado de delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor le dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes:
vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a su antepasado y que le di a conocer a ustedes por medio de mi siervo los profetas. Con todo lo hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con su antepasado. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería, en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo a Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, lo afligió y lo entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlo de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, lo alejó del camino del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ello. Finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Abá, Hamá y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor le envió leones que causaron estrago en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria: la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón él le ha enviado leones para que lo maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regresen a vivir en Samaria unos de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarle cómo adorar al Señor.
Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron al dios Sucot, Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamad a Asimá, y los de Abad a Nidhad y a Tartat. Los de Sepharvaim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adrameste y a Anamele, dioses de Sepharvaim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdote a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en su antigua costumbre, no adoran al Señor ni actúan según su decreto y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel, cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, le ordenó: no adoren a otros dioses ni se inclinen delante de ellos, no les sirvan ni le ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegues de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificio. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él le dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre Creador habla a través de su palabra. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habló, habla y hablará. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, escudriñamos su palabra, meditamos en su palabra, sacamos un tiempo apropiado para estar a sola con Dios, a sola, en silencio. Leer su palabra es un aliento a nuestro día a día, es una fortaleza, es una luz al camino oscuro. Leer su palabra es ayudar a nuestro entendimiento cada día a conocer la gracia y la misericordia que Dios Padre Creador ha tenido con su creación, el plan y el propósito que tiene con cada uno de nosotros, con su creación, es para el bien y para su gloria y honra. Él ha creado a cada hombre a su imagen y semejanza, a cada acción para un plan y un propósito que solo Él sabe.
Nosotros necesitamos conocer a ese amado que se dio por amor a su Hijo, a la humanidad, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El libro Segunda de Reyes habla de la administración política, social y económica que hubo en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, antes de Cristo, para darnos una idea de cómo ha transcurrido en la humanidad las naciones y la fe y la creencia y la certeza y el conocimiento universal de saber quién creó a la humanidad, por qué la creó y para qué la creó, cuál es el plan y el propósito. Cuando el maestro enseña al alumno, el alumno está supuesto a estar despierto, dispuesto, porque necesita ser edificado y aprender lo que el maestro le enseña. El maestro tiene un plan, un propósito y tiene un sentido de educar a su alumno, porque va a continuar cuando él ya no esté. Y nosotros tenemos un maestro que es Jesucristo, que viene a enseñarnos cuál grande es el amor del Padre. Vemos cómo los reyes de la antigüedad, en aquel tiempo entre Jerusalén y Judá, en aquellas naciones que ellos mismos dividieron, fue una sola ley para crearlo un pueblo, una nación. Y ellos desobedecieron y vinieron reyes aquí, reyes allá, y todos los reyes, tanto los que estaban en Judá como en Jerusalén, muchos de ellos fueron violando leyes y reglas. Llegó un punto que, siendo advertido desde el desierto, desde Éxodo, el Señor le dijo: si cumplen mi ley, yo estaré con ustedes y ustedes conmigo. Pero ellos sabían que si desobedecían la ley que Dios le creó y le mandó, iban a ser dispersados por todo y Dios iba a salir de ellos, porque Dios es un Dios perfecto, no está en el desorden, es un Dios puro, no está en la impureza, es un Dios de luz, no está en la oscuridad. Entonces nos alejamos nosotros de la mano de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros, no importa las veces que hemos pecado. Si volvemos a Él y clamamos a Él, Él misericordiosamente es tardío para la ira y ampliamente dispuesto a la misericordia. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a mantener una relación personal con el Señor de una forma directa a tu persona, a tu ambiente, tu familia, tus asuntos, tu mundo, y a servir en justicia con las normas y reglas que Dios ha creado para sus hijos, que le quieren seguir, que le tienen la fe, que perseveran y que tienen su fe dispuesta a recibir y dispuesta a servir y dispuesta a ser usado por el Señor para su gloria y honra.